Mi estimada familia, Iglesia Verbo, siempre para mí es un gran privilegio compartir con ustedes y en este momento pues compartir la palabra del Señor, que siempre también conlleva mucha responsabilidad, ¿verdad? Y primeramente es para nosotros esta palabra, para que nosotros también la pongamos en práctica, ¿verdad? Entonces, espero en el Señor pues que este mensaje quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es un mensaje que Él ha puesto en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Aquí en Casa Bernabé recibimos a muchos grupos misioneros. Alrededor de 25 iglesias del extranjero vienen al año a Casa Bernabé a servir, a conocer Guatemala, a invertir en Guatemala a través de varios programas que tenemos en Casa Bernabé. Pero siempre hay una pregunta que la mayoría de grupos me hacen, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente. Edgar, ¿qué porcentaje de cristianos hay en Guatemala? Siempre quieren saber eso, ¿verdad? Porque han escuchado mucho del tema. Y según ellos es un país cristiano, así como un día también fue allá de donde vienen. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque cuando vienen acá, ven que la realidad no tiene tanto sentido con la estadística. Yo les tengo que decir, lamentablemente, que es un país cristiano, que sí, tenemos el 90% de guatemaltecos. Se dice ser cristiano, siendo el 45% cristiano evangélico, aproximadamente, y la otra mitad, otro 45% aproximadamente de cristianos católicos, dando un total aproximado de 90%, ¿verdad? Entonces, me da pena a veces darles esa respuesta, pero son las estadísticas, son los datos que se manejan, ¿verdad? En un país como Guatemala, 90% de cristianos, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué Guatemala está como está? Si tiene un 90% de cristianos, ¿por qué este país está como está? Y es increíble el nivel de conocimiento que ellos tienen de este país. Conocen muchos datos de este país. Ellos saben que hay mucho desempleo, hay mucho crimen, hay mucha corrupción. Saben que el 49% de niños hoy en día sufren de desnutrición. Saben que hay mucho analfabetismo, el sistema de educación es muy deficiente. Ni hablemos del sistema de salud, muy deficiente. O sea, ellos conocen todo eso. Y se preguntan, ¿por qué Guatemala está como está? Sabiendo que el 90% de cristianos, ¿verdad? Que el 90% de guatemaltecos es cristiano. Entonces, a mí, en lo personal, a veces sí me da vergüenza darles, ¿verdad? Esos datos, ¿verdad? O confirmárselos, porque la realidad no lo refleja. Y es triste. Porque esa es la realidad de nuestra Guatemala. No reflejamos ese 90% de cristianos en la realidad de nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la realidad es otra? ¿Por qué no se refleja en Guatemala ese 90% de cristianos que somos? Yo he llegado a 5 conclusiones y las quiero compartir rápidamente con ustedes, ¿verdad? Del por qué la realidad es otra, ¿verdad? Porque no refleja, ese 90% de cristianos no se refleja, no se ve reflejado en todas las áreas de Guatemala, ¿verdad? Pero antes de compartirles estas 5 conclusiones a las que hemos llegado nosotros, con ellos, con los norteamericanos y aquí en Casa Bernabé, ¿verdad? Quisiera también compartirles que, bueno, si tuviera yo que darle un nombre a este mensaje, yo le pondría, no te canses de hacer el bien. Ese sería el título de este mensaje, no te canses de hacer el bien. Basado en Gálatas 6, ¿verdad? No te canses de hacer el bien, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en nuestras mentes, ¿verdad? Quiero compartirles las 5 conclusiones a las que hemos llegado nosotros y por las cuales creemos que
no reflejamos, nosotros como el 90% de cristianos, no se refleja en la realidad de Guatemala. Y el primero, creemos que la iglesia es inconstante. No hay constancia en lo que hacemos. La palabra habla acerca de la iglesia tibia. Creemos que la mayoría de iglesias es tibia, no es constante. No somos constantes en lo que hacemos. Si hacemos algo, lo hacemos de vez en cuando, o cuando el pastor nos lo pide, o cuando se hace una actividad grande, ahí participamos. De vez en cuando hacemos las cosas. Somos una iglesia inconstante. En Proverbios 14:14 dice el Señor que tú mismo pagarás las consecuencias de tu inconstancia. Y es lo que estamos sufriendo aquí en Guatemala. Nosotros pagando las consecuencias de nuestra propia inconstancia. Entonces, es lo que estamos recibiendo, lo que estamos sembrando. ¿Verdad? Porque somos una iglesia inconstante, tibia. La segunda, no somos verdaderos discípulos de Cristo. No puede ser que el 80% de cristianos sean nominales. El 80% de cristianos decimos que somos cristianos, solo por decirlo, porque creemos que lo somos, pero no lo demostramos allá afuera. No lo demostramos como verdaderos discípulos de Cristo. Creemos que porque nuestros padres fueron cristianos, también somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Pero eso no es ser un verdadero discípulo de Cristo. La mayoría somos cristianos nominales, donde asistimos a una iglesia, asistimos a un grupo, oramos, a veces ayunamos, a veces ofrendamos, a veces hasta diezmamos, ¿verdad? Y creemos que eso nos hace ser cristianos. Pero no. Eso tal vez lo hacemos los domingos. Pero ¿qué hacemos de lunes a sábado? ¿Qué hace la iglesia de lunes a sábado? Esa iglesia, ese 90% de cristianos, ¿qué hacemos de lunes a sábado? ¿Qué hacemos? ¿En qué invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos? Esa es la iglesia que somos. 3. Amamos más las cosas de este mundo que las cosas del cielo. En Colosenses 3, el Señor nos lo recuerda ahí, a través de Pablo. No amen las cosas de este mundo. No fijen su mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo. Pero no. Nosotros, el 90% de cristianos, la mayoría de nosotros, fijamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Hacemos las mismas cosas que hace el mundo. Oímos las mismas cosas que oye el mundo. Nos atraen las mismas cosas del mundo. Amamos las mismas cosas que ama el mundo. Hablamos como habla el mundo. Vestimos como viste el mundo. Publicamos lo que publica el mundo. Vemos lo que ve el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos diferencia entre el mundo y el cristiano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si vemos lo mismo, hacemos lo mismo, cantamos lo mismo, escuchamos lo mismo, vestimos igual, andamos en la calle igual. Hoy en día cuesta más diferenciar entre un cristiano al resto del mundo, porque todos actuamos iguales allá afuera, en la calle. Ya no es como antes. Antes era más fácil distinguir a un cristiano del resto. Ahora ya no. Ahora es difícil distinguirnos. Vamos en la calle y no sabemos quién es cristiano y quién no, porque todos actuamos de la misma manera allá afuera. En la iglesia sí somos cristianos, pero afuera de la iglesia, afuera de esas 4 paredes, la gente no nos reconoce, porque actuamos de la misma manera que el resto del mundo, porque amamos las cosas del mundo. Nos atraen las cosas del mundo. Y no fijamos nuestra mirada en las cosas celestiales. 4. Somos una iglesia indiferente.
La indiferencia es lo opuesto al amor, ¿verdad? No es el odio, no es el rencor, no, es la indiferencia. Es que tengamos un necesitado a la par nuestra y nos dé igual y que no nos importe su necesidad. Hay mucha indiferencia en la iglesia. El necesitado siempre lo vamos a tener a nuestro lado. El Señor nos lo garantiza. Siempre. A la par de su trabajo, a la par de su colegio, a la par de su universidad, a la par de su empresa, a la par de su iglesia, su vecino. Siempre lo tendremos al necesitado. Pero somos una iglesia indiferente. Nos da lo mismo, nos da igual. ¿Por qué esté pasando? ¿Por qué necesidad está pasando? Y lo más triste es que a veces tenemos la necesidad dentro de la misma familia, dentro de la misma congregación, y nos da igual. Hay mucha indiferencia en la iglesia hoy día. Somos una iglesia muy acomodada. Nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta hacer ese sacrificio. Nos cuesta, ¿sí? Por eso pasa el necesitado enfrente de nosotros. Nos da igual. Nos da igual. Hay mucha indiferencia en nuestra iglesia, lamentablemente. Y 5. Atacamos los problemas de nuestro país superficialmente. La iglesia es muy buena para atacar los problemas grandes de nuestro país, pero muy superficialmente. Somos buenos para maquillar los problemas. Somos buenos para maquillar las grandes necesidades que tiene Guatemala. En la iglesia no nos enseñan a tratar los problemas grandes de Guatemala de raíz, sino muy superficialmente. La iglesia se conforma con una piñata. La iglesia se conforma con llevar un pastelito, con llevar una fiestecita. La iglesia se conforma con pintar una pared. La iglesia se conforma con hacer ese tipo de actividades que le llena su corazón, que le hace pensar que solucionó el problema, que le hace creer que está aportando al problema. Y no. Cuando atacamos el problema superficialmente, lo estamos haciendo más grande. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Estamos haciendo los problemas más grandes porque nos estamos dedicando a maquillarlos nada más, a que todo se mire bonito durante ese instante, durante ese momento en la que fuimos partícipes de una actividad y creemos que resolvimos el problema. Y no, porque muchas veces no conocemos los problemas de raíz. No sabemos de dónde nacen los problemas. Menos los vamos a poder atacar de raíz si no los conocemos de raíz. La desnutrición en Guatemala, no sabemos cuál es la raíz, la causa de ese problema. No lo conoce, la iglesia no lo conoce. La extrema pobreza, no conocemos las causas de esa gran necesidad en Guatemala. La iglesia no lo conoce. Y así la raíz de cada una de las grandes problemáticas de Guatemala, la iglesia no las conoce. Por eso atacamos o invertimos en las necesidades muy superficialmente, porque no las conocemos de raíz. Por eso también hay mucha indiferencia, por eso hay inconstancia, por eso somos indiferentes, ¿sí? Porque no conocemos los problemas de raíz. Eso no se enseña. Y lo más triste es que no nos interesa. A la iglesia de hoy en día no le interesa conocer los problemas de raíz. ¿Sí? Eso es lo más triste. Estas son las 5 conclusiones a las que hemos llegado nosotros y que creemos, y puede ser que haya más razones por las cuales la realidad en Guatemala es muy diferente a las estadísticas, a los datos. No puede ser que el 90% de cristianos, que Guatemala tenga el 90% de cristianos y la realidad esté como está. No se refleja, no se ve reflejado. Pareciera al revés, como que el 10% de la población fuera cristiano y el 90% no.
Eso es lo que se refleja allá afuera. Como que el 10% fuera cristiano. Como que la iglesia solo es el 10% de la población en Guatemala. Así pareciera. En Gálatas 6, 9 y 10, Pablo aquí le llama la atención a los Gálatas. ¿Sí? Y el contexto es el siguiente. Es una iglesia que se estaba dedicando a tergiversar el verdadero evangelio, inventándose otros evangelios, ¿sí? Discutiendo, perdiendo el tiempo en discusiones vanas, entre que si la gracia, entre que si la ley, entre que si este evangelio o aquel otro. Y Pablo tuvo que llamarles la atención. Estaban perdiendo el tiempo. Como hoy la iglesia está perdiendo el tiempo en discusiones vanas. En quién tiene la razón en este tema, en el otro tema, en doctrinas, en falsos evangelios que siguen naciendo nuevos y nuevos cada año. En eso está la iglesia hoy en día. Y Pablo tuvo que llamarle la atención. O sea que esto no es nuevo. Lo que estamos experimentando hoy no es nuevo. Miren desde dónde nació. Al final de la carta de Gálatas, Pablo les dice a esta iglesia, en el 9, así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, sin excepción, a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esta es no es una sugerencia, no es un consejo el que nos está dando Pablo, no. Es una orden, es un mandato del Señor para la iglesia. No nos cansemos de hacer el bien. Y miren, las oportunidades para hacer el bien es de todos los días. Siempre se nos van a presentar las oportunidades día a día. No cuando nos pidan hacer el bien, hagamos el bien, no. ¿Sí? Es siempre constantes en hacer el bien. A todos, no solo al que me conviene hacerle el bien. La iglesia está acostumbrada a hacerle el bien al que le conviene nada más. No al que no le conviene. No al que le trae nada de regreso. Esa es la iglesia de Guatemala, la que estamos experimentando hoy en día. Nos cuesta servirle a aquel que tiene más necesidad. Se nos facilita servirle a aquel que no tiene necesidad y que le sobra. Es fácil servirle a él, pero servirle al más necesitado es difícil. Nos cuesta. Por eso Pablo dice acá, no se cansen de hacer el bien. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más cansado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más cansado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Yo he llegado a esta respuesta. Hacer el bien es cansado. Hacer el bien es cansado, es agotador, porque se requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha intencionalidad. Hacer el mal es fácil, es la salida más fácil. Hacer el mal es lo más sencillo, es lo más cómodo. Hacer el bien es cansado, se requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Y especialmente si le estamos haciendo el bien a aquel que más lo necesita, aquel que no tiene nada, aquel que está sufriendo, aquel que no nos va a retribuir. Es más cansado aún. Y más aún cuando no vemos fruto. Es más cansado aún. Pero el Señor nos llama a que no nos cansemos de hacer el bien, mi estimada iglesia. Este es el llamado para hoy. Perseveremos, seamos constantes en hacer el bien, especialmente al más necesitado. Amada iglesia, este ha sido el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para que quede grabado en nuestros corazones, pero que sobre todo que lo pongamos en práctica.
A continuación quiero dejarles aquí un videíto, un pequeño testimonio, ¿verdad? De una señorita que ha crecido en Casa Bernabé y de cómo a través de esa constancia de 18 años podemos hoy en día ver un fruto, ¿verdad? Entonces veamos el video, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo llegué aquí a Casa Bernabé cuando tenía 3 meses junto con mis hermanos. Tanto ellos como yo hemos crecido aquí y en Casa Bernabé nos han enseñado lo que es el amor. Durante mi estadía en Casa Bernabé aprendí a formarme con valores y principios bíblicos. He tenido la oportunidad de realizar cursos para desarrollar habilidades. Me gusta el curso de belleza, sobre todo hacer uñas. El hogar me enseñó a respetarme a mí misma como a las demás personas. Me preparó para ser responsable y honesta. Al tener estas enseñanzas en mi corazón me ha ayudado a ser una adulta comprometida con un trabajo que me hará una persona independiente. Así como Rosa, desde el ingreso de un niño a Casa Bernabé, se le hace habitar en familia, en el que todo ser humano necesita convivir para su desarrollo integral. Promovemos y proveemos dicho modelo a cada niño que servimos para que en un futuro anhele replicarlo en su propia vida, rompiendo los ciclos de desintegración familiar. Invitamos a todos los miembros de las iglesias Verbo para que sigan apoyando a nuestros niños. Gracias.